De verdad que para mí es un honor presentarme ante ustedes un selecto y exquisito público que hoy nos visitan y se interesan por un tema tan interesante, tan importante como lo es la prisión preventiva. Y reconozco también el gran equipo de la defensa pública que en el día de hoy también se dan cita en esta sala, juezas y jueces, para escuchar sobre estos temas tan interesantes. De verdad que hablar de la prisión preventiva en República Dominicana es un dolor de cabeza para el sistema. Es un dolor de cabeza para el sistema, porque la prisión preventiva como medida de coerción, podríamos decir que es la suspensión provisional del derecho al libre tránsito. Pero, ¿en qué se ha convertido aquí en República Dominicana la prisión preventiva? Se ha convertido en una pena anticipada y todos ustedes lo saben. Porque ninguno de los plazos establecidos en el Código Procesal Penal lo cumplimos como operadores del sistema. Fíjense que el Código de Instrucción Criminal, que tuvo aproximadamente 200 años, se cambió, se modificó, se transformó, se quitó por un código procesal y el pueblo, los medios, satanizaban a ese código procesal penal. Decían que todos los delincuentes iban a estar en la calle por ser extraordinariamente un código garantista. Ese era el cuco para que este código no saliera ni se publicara. Y a veces en conversatorio como este, con salas así de llena, nosotros le preguntábamos a los abogados y a los asistentes si se encuentra en un problema, en conflicto con la ley penal, ¿con cuál de los dos códigos quisiera ser procesado? En ese entonces, estamos hablando del 2003, estamos hablando del 2004. Bueno, a coro decían, con el nuevo Código Procesal Penal. Sin embargo, antes lo satanizaban. Y yo decía, ¿por qué? Bueno, porque es mucho más garantista que el Código de Instrucción Criminal, con el vetusto Código de Procedimiento Criminal. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como sociedad? Una sociedad que aprecia el debido proceso, las garantías constitucionales, cuando la desgracia me toca la puerta. Cuando corresponde al tercero, a mí que me importa que se lo lleve él. Esas eran las discusiones en ese entonces. Y miren la muestra, con el Código de Procedimiento Criminal, señores, la simple posesión, robo simple, golpes y heridas eran una fianza obligatoria y el imputado salía en libertad. Con el Código de Procedimiento Criminal, que tenía ya 200 años y que este iba a garantizar y optimizar el proceso penal y que iba a haber menos presos preventivos. Ha pasado todo lo contrario, porque tuvimos un error. Tuvimos un problema como sistema, cambiamos de estructura, excelente, tribunales colegiados, juez de la instrucción, no el juez de instrucción que salía también a investigar y le tiraba la toalla al Ministerio Público cuando faltaba. Todo eso pasó. Tuvimos una reforma estructural. Se acondicionaron salas preciosas, audios, todo esto, con este Código Procesal Penal. Pero yo hago una pregunta importante, interesante, y es bueno que la pensemos, porque tenemos un problema sistémico y sistemático. Sistémico porque la norma y el código, la Constitución, la Convención Americana de los Derechos Humanos dicen otra cosa que lo que nosotros estamos aplicando y el tratamiento que le estamos dando a esas personas en conflicto con la ley penal.
sustancialmente diferente a lo que dicen las normas, por eso es sistémico. ¿Por qué es sistémico? Bueno, porque un grupo de operadores del sistema han pensado que el control de la criminalidad, el control de la inseguridad ciudadana está sobre la base de aquel que arrebata un celular. Por lo tanto, como consecuencia, le imponemos de las 7 medidas la prisión preventiva. Concebimos que el delivery o el consumidor o el enfermo, sobre la base del consumo de droga o sustancia psicotrópica, la solución es apresarlo, ponerlo tras la barreta, tras los barrotes. Eso no pasaba con el Código de Procedimiento Criminal. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? Cambiamos estructura, pero nos mantuvimos con una mentalidad negativamente progresiva respecto a la concepción de la seguridad ciudadana. No transformamos ese pensamiento, esa justicia restaurativa, esa justicia humana, esa justicia que debe de acompañar a aquel que delinque. Yo pregunto, ¿qué niño nace delincuente? ¿Qué niño nace delincuente? ¿Dónde están esas neuronas, esas venas que dice tú vas a ser delincuente? No. Un niño no nace delincuente. Porque incluso a la mamá le hubiese cortado el cuello cuando lo amamanta. Y el niño no nace delincuente. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como operadores del sistema? No solamente ver la prisión preventiva, el encarcelamiento como un castigo, porque esa es la apreciación. Un castigo, una venganza, una retribución, todavía mantenemos en el sentimiento el ojo por ojo y diente por diente. Y cuando un sistema piensa de esa manera, señores, pasa lo que está pasando en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Pasa. Es muy triste visitar las cárceles en República Dominicana. Y ¿saben lo peor? Cambiamos un código procesal penal con 7 medidas de coerción. El artículo 40, numeral 9 de la Constitución, así como el 15 del Código Procesal Penal, nos dice que la imposición de la prisión preventiva es, todos ustedes lo saben a coro, es la excepción. Y aquí en República Dominicana pasa lo contrario. Lo contrario. Entonces, ¿quiénes tienen el problema? ¿La norma? ¿O somos nosotros como operadores del sistema? Somos nosotros. Es tan así que la norma no tiene ningún tipo de problema. Somos nosotros. Le voy a decir por qué. La primera ley en República Dominicana, ni siquiera las 40, 39, 41 constituciones que hemos tenido, bueno, salvo la del 2010, 26 de enero, y la del 2015, que solamente se cambió un párrafo. La ley 224 del 1984, 224 sobre prisiones, era la única ley en República Dominicana, desde que República es República, que hablaba sobre la presunción de inocencia. La única. Por eso el maltrato que permanentemente recibían los imputados o las personas en conflicto con la ley penal. Porque ese concepto y ese derecho fundamental, como la presunción de inocencia, no la teníamos en la ley sustantiva, en la Carta Magna, en la Constitución de la República. Y recuerden la expresión, la Constitución era y la de hoy que sigue siendo cuando dice en su artículo 40, numeral 9, que la prisión preventiva es una medida excepcional. Y el artículo 2 del Código Procesal Penal nos dice a nosotros que debemos ir tras las medidas alternas a las soluciones de conflictos. Le voy a dar un dato interesante. La defensa pública en el 2023 entraron unos 24,000 casos. Y de esos 24,000 casos, entre extinciones, entre prescripciones, salió de algunos casos. Pero oigan este dato. De esa cantidad de procesos que tenemos en la defensa pública, 4,800 casos salieron
Miren por cuáles razones. Para que ustedes tengan una idea de que tenemos la imposición de la prisión preventiva como un castigo a aquel que ha cometido o aparentemente ha cometido un hecho, sin la apreciación de la presunción de inocencia. 4.800 casos salió en el 2023 de la defensa pública, solamente por dos actividades. Una, descargos, absoluciones, y la otra, auto de no al lugar. ¿Qué nos dice eso a nosotros? ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que el ministerio, ojalá que haya uno aquí, que el Ministerio Público todos los casos lo está judicializando. Y es un comportamiento irresponsable el hecho de pensar, y me imagino, en una fiscalía barrial, o en una instrucción o inducción que le ha dado a los destacamentos policiales. Si hay un conflicto entre dos familias, mándenselo al juez que ellos responden. Una apreciación irresponsable de parte del Ministerio Público. ¿Qué le queda al juez cuando no tiene elementos suficientes o no existe pruebas para incriminar a una persona? Absolución o auto de no al lugar. Pero a lo que un individuo llega a conocer una preliminar o un juicio de fondo, ¿qué tiempo ha pasado? ¿Qué tiempo ha pasado? Y la consecuencia de la prisión preventiva, señores. Miren la consecuencia de la prisión preventiva. Modesto Pérez, esquizofrénico, en una cárcel 2x2, en una cárcel lúgubre, oscura, sin ventilación, con las paredes llenas de hongo. Ese es el resultado de la imposición o el maratón de la imposición de prisión preventiva. Ese es el resultado. El resultado de la imposición maratónica de una prisión preventiva, ustedes saben qué significa. Seres humanos durmiendo en el piso. De los 17.000 privados de libertad que tratan de sobrevivir en las cárceles tradicionales, el 40% duerme en el piso, encima de heces fecales, duerme en el piso al lado de letrinas, sin ventilación, sin salubridad, sin medicina, sin colchones. Ese es el resultado de la prisión preventiva, cuando la asumimos como un deporte dentro del sistema. Una imagen dice más que 1000 palabras. Señores, y nuestra Constitución, más de 6 textos, habla de que el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de las personas. Y yo digo que en República Dominicana eso es una quimera, eso es un sueño. A nadie le duele esos seres humanos. Y yo pregunto, ¿quién paga? ¿Quién paga los muertos de la Victoria? ¿Quién paga los 134 muertos de Higüey en el 2005? ¿Quién lo paga? No se habla de esos temas. ¿Quiénes son responsables de que la prisión estén en esas condiciones? Y que su mayoría son presos preventivos. Un 62% de presos preventivos están en esas condiciones. Y tenemos una Constitución que dice que el respeto a la dignidad de la persona es inviolable, es innata y es sagrada. El artículo 38 de la Constitución. El artículo 38 de la Constitución. Y la Convención Americana de los Derechos Humanos establece en su artículo 5, dice en su numeral 2, nadie puede ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes,
Toda persona privada de libertad será tratada con respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. ¿Y qué es la dignidad, señores? Que nosotros tanto la violamos y no lo reconocemos en el prójimo. La dignidad no es más que lo que yo merezco como persona o ser humano al momento de nacer. Una definición tan simple y tan poderosa que la Constitución lo recoge en 6 textos. El respeto a la dignidad de las personas. ¿Qué está pasando en República Dominicana con el tema de la prisión preventiva? Tenemos una inseguridad ciudadana manifiesta. El Ministerio Público imputa, acusa, persigue y pide prisión preventiva a mansalva. Tenemos un poder judicial con algunos jueces que entienden que son el control de la criminalidad. Y tenemos una sociedad que clama justicia, venganza, la silla eléctrica o la inyección letal, porque no entiende de verdad de derechos fundamentales. Solamente lo entiende cuando nos toca la puerta a la desgracia. Un ejemplo, un modelo de esto es que una vez un medio de comunicación con una comunicadora paseaba con un incumbente y le dijo, pero esa cama es muy pequeña para que duerma una persona de 5 pies. Y esa persona le dijo, es un preso, son presos que van a vivir ahí. Y a esa persona, a ese incumbente le tocó dormir en esa cama. Y ahora comenzó a reclamar derechos fundamentales, derechos humanos, debido proceso. Entonces tenemos una doble moral dentro del sistema respecto al tema de la prisión preventiva y al tratamiento de la persona como debido proceso. Como debido, cuando a ti te toque, ¿qué tú vas a reclamar? ¿Qué tú vas a pedir? ¿Pero qué tú has hecho para que esto cambie en República Dominicana? ¿Cuál ha sido tu aporte? No hay peor aporte que quedarse en silencio ante violaciones a derechos fundamentales, ante violaciones a la dignidad humana. No hay peores violaciones que quedarse en silencio. Y debo reconocer, considerablemente, debo reconocer que el Poder Judicial acelera, y ha sido la intención del presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo, de que haya una optimización del proceso penal, de que no haya tantas imposiciones de prisión preventiva. De hecho, es de opinión y yo lo apoyo, que se necesita una oficina de antelación a juicio para que haya un verdadero filtro de cuáles casos deben entrar y no. Porque cuando a un ministerio público, a un policía, a una víctima le da la gana de arrebatar contra una persona, entra al sistema jurisdiccional. Y cuando no tienen pruebas, no tienen evidencia, no colectaron en los 3 meses, 6 meses o 18 meses las pruebas, entonces el juez debe de descargar. Y yo pregunto, ¿cuánto se gastó en ese proceso? ¿Cuántas personas tuvieron que moverse, que accionar, que escribir para consumir ese caso al final y que tenga que salir? ¿Qué costó para el sistema judicial, para el sistema de la defensa pública, para el Ministerio Público, esa salida de casi 8,000 personas del sistema? ¿Qué costó? Entonces tenemos una apreciación muy ordinaria de lo que es la prisión preventiva. Ustedes saben cuál es un gran problema que a nosotros nos arropa. Un gran problema. Y es que también el sistema debe de reestructurarse. De verdad que no pueden estar administrando cárceles, policías. ¿Qué hacen esas personas después de haber cumplido la mitad de la pena privados de libertad? ¿Qué hacen? Con cánceres en el estómago, diabetes, VIH, como dijo el maestro Rafael Báez. Tenemos los números. Señores, ¿qué hacen más de 500 privados de libertad enajenados mentales, que son inimputables y están en estado de prevención?
porque no pueden ser procesados, porque no tienen raciocinio, porque son dementes. ¿Qué hacen privados de libertad? Un día le dije al ministro en una de esas reuniones de la mesa de coordinación nacional, le dije, ministro, el Estado que deje de hacer 200 metros de asfalto y vamos a realizar un hospital para esas personas privadas de libertad, que son parte del hacinamiento en la cárcel en la República Dominicana, y vamos a tenerlo allí, a esos seres humanos que no entienden lo que está pasando a su alrededor, pero son seres humanos y merecen ser tratados con dignidad. Finalmente le digo que la libertad no se mendiga. Es nuestro derecho al nacer, pero hay momentos en la historia en que debemos arrebatarla. Muchísimas gracias.